Vamos a continuar, amigos, nuestro magazine informativo En Contacto a través de Mundo Fox 8 con un tema que quisiera darle realmente la importancia que tiene por su propio peso, y es el tema de las enfermedades cancerígenas, el cáncer, que solamente cuando uno habla de esa palabra la asocia inmediatamente con la muerte y constituye para cualquier paciente un verdadero shock, y para cualquier familia constituye realmente un momento sumamente dramático para afrontar un evento que en realidad los científicos mundiales han hecho esfuerzos singulares para tratar de paliarlo, pero que indiscutiblemente todavía queda mucho camino por desandar. Les voy a dar solamente un dato. Se dice que cada año hay 14 millones de diagnósticos de cáncer en el mundo. O sea, 14 millones de personas son diagnosticadas con algún tipo de cáncer. Y lamentablemente de esos 14 millones, 8 no sobreviven. Sin embargo, hay 6 millones que sí sobreviven, gracias al adelanto técnico, al conocimiento de los científicos y los médicos sobre la enfermedad, que cada día es mayor y que cada día la tecnología avanza muchísimo más. Aquí en Miami, muchas personas cuando se les diagnostica con cáncer empiezan a pensar en médicos en Los Ángeles, en Houston, en Filadelfia, y sin embargo tenemos aquí en nuestra ciudad institutos que son sumamente capaces de resolver cualquier situación. Y uno de ellos se llama Innovative Cancer, que lo dirige la doctora Beatriz Amendola. Realmente más que un especialista, más que un médico, es una científica, y nuestro programa en el día de hoy le pone alfombra roja a la doctora Beatriz Amendola, que nos acompaña, nos privilegia justamente con su visita. Para usted, doctora, los muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. Gracias a usted, doctora, por aceptar nuestra invitación. Realmente yo sé que usted tiene un tiempo tremendamente comprimido y honra usted a nuestro programa en el día de hoy con ese tiempo que nos concede. Un placer estar aquí. Doctora, usted es una oncóloga radióloga. Me gustaría definir qué cosa es esto. Sí, yo creo que es importante tener el concepto de lo que es el médico que se especializa en cáncer. Cáncer es una palabra que asusta, pero sin embargo cáncer son muchas cosas. Hay distintos tipos de cáncer en distintas localizaciones, con distintos tipos de tratamiento. Entonces el médico que se especializa en cáncer va a ser diferente dependiendo de qué diagnóstico y de qué lugar es. Normalmente se trata con un equipo multidisciplinario. Yo soy radio-oncóloga, lo que quiere decir que nosotros tratamos cáncer con radiación, distintas formas de radiación, que podemos hablar un poquito hoy de eso. Con más tiempo podemos hablar de cada tipo de radiación. El médico oncólogo usa medicaciones por vía oral o por vía intravenosa y trata al cáncer sistémicamente, digamos, todas las células que pueden estar, digamos, en el cuerpo circulando. Sin embargo, la radiación es focal. El otro componente importantísimo es el cirujano oncólogo. El cirujano oncólogo es la persona que va a hacer el diagnóstico original, digamos, remover el tumor, hacer la biopsia. En muchos casos el cirujano oncólogo solamente remueve y no es necesario hacer nada más, va a depender del estadio de la enfermedad. El equipo siempre debe ser multidisciplinario y los tres o a veces hasta más, porque cuando se trata de un tumor cerebral interviene un neurocirujano y un neurólogo, siempre debe haber un equipo, porque es una enfermedad compleja y la cura, como usted dijo anteriormente, a pesar de que hay mucho cáncer, está mejorando muchísimo. Cuanto mejor, digamos, educación tenemos y sepamos dónde vamos y podemos hacer la mejor, digamos, decisión respecto a nuestro tratamiento, vamos a tener el mejor cuidado y los mejores resultados. Entonces es importante saber para qué es cada especialidad. En general, cuando el médico primario o el paciente ve un diagnóstico de cáncer, lo primero que hace es referir a un oncólogo médico y no se da cuenta que está también el radio-oncólogo. El radio-oncólogo es un médico con entrenamiento especial en oncología médica que no puede dar las drogas en Estados Unidos porque así es la ley. Sin embargo, en España y en Latinoamérica muchos de los radio-oncólogos y los oncólogos médicos trabajan juntos y ellos mismos dan muchísimas de las medicaciones y mucho más de las nuevas que están apareciendo ahora, que se llaman inmunoterapia. O sea que el entrenamiento es lo mismo, pero por ley nosotros no podemos dar quimioterapia intravenosa, que la hace el medical oncólogo, ni ellos pueden dar o prescribir la radiación. Para la radiación se requieren equipos grandes. ¿Cómo damos la radiación? ¿Le puedo explicar o quiero tener ¿Cómo que no? Adelante, le escucho.
Okay, la radiación lo que hace es tratar las células cancerosas usando radiación, que es un tipo de radiación igualita a la que usted haría una placa de tórax, pero con dosis muchísimo más altas. Pero la radiación puede ser focal, pero ha mejorado en los últimos años debido a los adelantos de la imagenología y los adelantos, digamos, de la computación, digamos, de la informática. La informática, como los jueguitos de los niños, que son tan interesantes, eso nos permite a nosotros, digamos, jugar con las imágenes del paciente y poder dirigir la radiación a lugares bien, digamos, difíciles de llegar, que a veces un cirujano no puede llegar. Ciertos tumores de pulmón, ciertos tumores de páncreas, ciertos tumores en el retroperitoneo, en la columna o en lugares en el cerebro que el cirujano, si opera a ese paciente, el paciente puede fallecer porque la cirugía puede ser fatal, la anestesia. Con la radiocirugía o con la radioterapia se puede llegar. Para eso se precisan máquinas especiales. Digamos, nosotros en el Innovative Cancer Institute tenemos desde septiembre una máquina que fuimos los terceros en el mundo de tenerla, que se llama EDGE, que quiere decir cortar sin bisturí. Es una especie de cirugía, pero sin bisturí. Exactamente, es sacar, digamos, un cáncer de pulmón. En vez de sacarlo, es tratar ese cáncer con la máquina esta. Y en la evolución de la radioterapia, las máquinas han cambiado y no sabía al principio, en los 2000, cuando empezamos a hacer más radiocirugía para este tipo de tumores, llevaba horas tratar a un paciente. Ahora con esta máquina tiene encima de ella, o dentro de la máquina, un sistema de computación que se llama arco rápido. El arco rápido permite hacer el tratamiento que antiguamente se hacía en más tiempo, en menos de 2 minutos. O sea que nosotros en el momento actual podemos hacer una radiocirugía entre 2 a 7 minutos de actividad, digamos, de rayos en el paciente. ¿Eso qué tiene consigo? Tiene que el paciente va a estar menos tiempo en la mesa, tiene menos tiempo de moverse el paciente, menos tiempo de moverse los órganos que respiran, o sea que la precisión aumenta. Aumenta la precisión, damos menos radiación a los tejidos normales y atacamos solamente los tejidos cancerosos. Bueno, estoy conversando, amigos televidentes, con la doctora Beatriz Améndola. Si usted sintonizó tardíamente, es realmente una científica, es justamente la presidenta del instituto que ella acaba de nombrar, que se llama Innovative Cancer Institute, y está aquí, en la zona sur, justamente de Miami. El lugar se identifica como South Miami. Es South Miami y la dirección es 5995 Southwest 71 Avenida. Y el teléfono es 305-669-6833. Sin ánimo de exagerarle a ustedes en lo absoluto, es una eminencia justamente en su especialidad. Y tiene lauros internacionales, 30 años de experiencia, realmente ha tenido prácticas sumamente importantes y en estos propios momentos se está esperando uno de los tantos premios que ha recibido, que se lo va a dar la Cámara de Comercio de Uruguay, justamente por su dedicación a la búsqueda de soluciones para pacientes con cáncer. Sin embargo, doctora, me llama la atención que muchos pacientes de cáncer le tienen cierto pavor a la radioterapia, tal vez porque hace muchísimos años esto le quemaba la piel a las personas o no lo veían como un tratamiento que pudiera incluso llevarlos a una altísima calidad de vida. Sí, ¿a qué se debe este prejuicio? El problema es que la radioterapia tiene, digamos, mal nombre, porque anteriormente las máquinas de radioterapia no tenían la capacidad de poder focalizar el tratamiento y se daban dosis que eran subóptimas, los pacientes recidivaban o los tumores volvían, pero además, como la radiación no tenía tanta penetración, se trataban los tejidos, por ejemplo, en una paciente con cáncer de mama, se veían como hasta quemaduras. Algunos de pacientes se veían quemaduras que lo que vemos ahora es solamente un enrojecimiento, a veces como ir a la playa, pero entonces se pueden ver, muchos pacientes me dicen, yo no quiero otra radiación porque a mi mamá la quemaron. Eso es típico que vemos. No, que mi mamá tenía mucha diarrea, mi mamá tenía problemas en el recto, me trataron a mi tío la próstata, sangra hasta el momento actual. Bueno, eso ya no ocurre más. ¿Por qué? Porque los sistemas modernos tienen algo que se llama radioterapia guiada por imágenes. Al poder guiar por imágenes y ver el tratamiento prácticamente en tiempo real, cuando nosotros tratamos un cáncer de próstata en un paciente, el paciente está acostado, nosotros lo ponemos en la posición de tratamiento, miramos en la máquina exactamente dónde está y si hay mucho aire en el recto
o si tiene, digamos, que no ha ido al baño, se ve el tejido sólido, vemos la vejiga si está distendida o no, y incluso le decimos al paciente, vaya a caminar un poquito, tómese un cafecito y vuelva, y lo volvemos a poner. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tratamos lo mínimo necesario, solamente lo que es necesario el tumor. Otro tipo de tumores que van a recibir quimio y radiación, antiguamente era imposible, entonces los pacientes tenían, digamos, efectos secundarios devastadores. Pero al poder dar la radioterapia focal, la quimioterapia se da mejor, las drogas que se dan con la quimioterapia evitan la náusea y el vómito, todo eso ha hecho que podemos dar dosis incluso más altas que son curativas. Y ha hecho también que tumores que son considerados radioresistentes, como es el melanoma y como son los tumores de riñones, que se dicen, no, esos tumores no son para radiación, al contrario, se pueden tratar. Entonces la misconcepción del paciente es que realmente le tiene miedo a algo que no debería tenerle miedo y tendría que investigarlo, porque en muchos pacientes es curativo, y muchas veces, por ejemplo, en cáncer de piel, como hablábamos antes, se pueden curar con radioterapia con pocas fracciones y no hay necesidad ni hacer injertos, por ejemplo, tumores de la piel que están en la cara, donde se verían cicatrices muy feas cuando el paciente se le hace digamos, un injerto de piel. Eso se puede tratar con radiación y puede tener una cosmética excelente. Doctora, se refería usted al cáncer de mama, que realmente tiene una incidencia grande, no solamente en Estados Unidos, sino en prácticamente el mundo. Y muchas personas se han inclinado ahora a la mastectomía, o sea, a radicales de mama. Tal vez mucha culpa de esto la tiene la actriz Angelina Jolie, que usted me comentaba antes de comenzar este segmento, que ella tenía un problema genético y que tal vez este era un paliativo. Pero yo creo que una radical de mama sería lo último que se pudiera decidir, porque a través de su tratamiento con radiología pudiera reducirse totalmente, y hay personas que remiten incluso este cáncer. No, el cáncer de mama, por ejemplo, si se diagnostica tempranamente, la mujer que se hace su mamografía o se ve con el médico, se palpa el seno, normalmente 95% en el momento actual de cáncer de mama se cura. Entonces, ¿qué sucede? Hay un grupo muy pequeño. Repítame el porciento, doctora. De curación por cáncer temprano de mama es 95%. 95%. Y estoy hablando de tratamiento conservador de mama, donde la paciente se hace un diagnóstico de cáncer de mama, va al cirujano, hace su mamografía, el cirujano de mama la ve. Estoy hablando del cirujano de mama, ¿por qué? Porque las cicatrices que hace el cirujano de mama son generalmente unas cicatrices muy lindas, bonitas, a veces como circunferenciales alrededor de la areola, que ni se ve que la paciente tiene una cicatriz. Y muchas veces el cirujano general, muchos cirujanos generales en nuestra comunidad son muy buenos y hacen muy buenos procedimientos, pero sin embargo en otros estados, en otros lugares, no lo hacen porque no tienen la experiencia. O sea que hay ciertas formas de hacer esa cirugía. Se saca el tumorcito, se saca un poquito de margen, se chequean los ganglios axilares si están bien, esa paciente y tiene un tumor que no tiene factores genéticos de cáncer de mama, como se llama el BRCA, como tenía Angelina Jolie. Esa paciente se hace tratamiento conservador de mama con radiación, pueden ser 3, pueden ser 5 semanas, a mí me gusta dependiendo de la edad, si la paciente es joven hacerlo en 5 semanas a 6 semanas, porque la cosmética es mejor. Y la cosmética es excelente, incluso en pacientes que tienen mamas péndulas y grandísimas, porque nosotros en el instituto tenemos un sistema de que el paciente se puede tratar boca abajo, donde la paciente con el seno cae hacia abajo como en una mamografía, y podemos evitar completamente la parrilla costal, podemos evitar el corazón y podemos evitar el pulmón, y la toxicidad de la piel es muchísimo menor. Entonces, todo eso es muy importante, y esa paciente conserva su seno, que siempre va a ser mucho mejor que una mastectomía bilateral. Seguro. El paciente que tiene la mastectomía bilateral muchas veces es porque tiene miedo y dice, sáquenme todo, yo quiero que me saquen todo. Entonces van al cirujano y el cirujano seguramente le dice, mire, estas son sus opciones, cirugía, mastectomía bilateral, pero al momento que le hacemos la mastectomía bilateral, le sacamos un seno, le corregimos el otro, si está grande o caído, le podemos hacer un tummy tuck. Entonces muchas personas optan por eso, aunque a veces tienen que tener radioterapia después, porque tenía un factor negativo, como un ganglio positivo o algo de eso, pero hay muchas complicaciones que muchas veces no lo saben. Hay que poner un expansor, hay que llenarlo de líquido, y eso a veces demora. Hay muchos pacientes que sí lo necesitan la mastectomía, necesitan, digamos, ponerle los expansores, pero muchas veces siempre es bueno envolver al radiooncólogo al principio,
porque a veces es mejor no poner un implante de entrada, hacer la cirugía, dejar la piel flojita, hacer la radiación y la quimioterapia necesaria para el paciente que es más avanzado, y en esos pacientes después el tratamiento es mejor, y después la cosmesis, después de ese colocar los implantes, va a ser mucho mejor, y hacer el implante, digamos, no inmediatamente. Hoy tengo una señora que me dice, me lo quiero hacer ya. No, terminaste hace 3 meses, vamos a esperar 9 meses, vamos a esperar el tiempo necesario que la piel se cure bien, y entonces el paciente se le va mucho mejor. Usted, amigo televidente, tiene en pantalla el nombre del instituto que preside nuestra invitada, la doctora Beatriz Améndola. También tiene el número telefónico. Si usted tiene un padecimiento de cáncer, si alguien en su familia tiene un padecimiento de cáncer, si algún amigo suyo tiene un padecimiento de cáncer, el número en pantalla le va a dar mayor información para que ustedes llamen. Le van a tratar de una forma totalmente personalizada, yo les diría que exquisita. Es una clínica realmente importantísima que está situada en South Miami. Usted no tiene que ir a Houston, usted no tiene que ir a Los Ángeles, usted no tiene que ir a Filadelfia ni a Washington. Aquí en Miami hay realmente una instalación de privilegio que pocos conocen o muchos conocen, pero que quiero que usted sea quien lo conozca. Aquí está el número para que pueda ponerse en contacto con la doctora Beatriz Améndola, porque tal vez un tratamiento radiológico le evite una serie de complicaciones importantísimas y sobre todo le remita esa actividad cancerígena que usted tiene. Si usted me lo permite, doctora, me gustaría hablarle a ese televidente de su currículum, porque rara vez siempre se entrevista a las personas y no se habla de su historia, y no se habla justamente de su profesionalismo. Así que quisiera comentar con usted, amigo televidente, con usted, amiga televidente, quería comentar que la doctora Beatriz Améndola es una radiooncóloga altamente respetada, con amplísima experiencia, incluyendo radiocirugía, miembro de honor de las principales sociedades médicas de la especialidad aquí en los Estados Unidos, pero también en Europa y en América Latina. Y ha practicado radiooncología en los Estados Unidos durante los últimos 30 años. La doctora Beatriz Améndola fue jefa de servicio interino del Departamento de Oncología Radioterápica de la Universidad de Michigan. Fue también profesora asociada y directora de entrenamiento de residentes en el Departamento de Radiooncología de la Universidad de Heinemann en Filadelfia y también aquí en la Universidad de Miami. Ella, nuestra invitada, ha publicado más de 60 artículos en revistas médicas, editado un libro de texto y escrito múltiples capítulos en libros de la especialidad. Nuestra invitada, la doctora Beatriz Améndola, ha recibido la medalla de oro del Círculo de Radiooncología Ibero-Latinoamericano y es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Terapeutas Radiooncólogos y ha dado más de 500 conferencias médicas en los Estados Unidos y en el extranjero. El privilegio de tener una médico a su disposición aquí en Miami de esta categoría, usted lo tiene llamando a este número para que pida mayor información. Realmente es impresionante su currículum, doctora. Impresionante. Gracias. Doctora, habitualmente en este tipo de programa se piden testimonios de las personas, se entrevista a las personas, pacientes que usted ha tenido, pacientes que están totalmente satisfechos. Yo he querido obviar en el día de hoy justamente ese tipo de acción porque quería justamente ser yo mismo el testimonio de lo que he recibido en su instituto. Usted, amigo televidente, yo no le escondo nada a mis televidentes, realmente soy una persona humilde y no tengo por qué andar con misterios. En la Navidad del pasado año, en diciembre del pasado año 2014, mi médico de cabecera me detectó sospechas de que yo podía tener cáncer en el estómago. Se hicieron una serie de tratamientos, se hicieron una serie de experimentos o análisis a través de MRI, a través de CT scan, a través de una endoscopía justamente, y lamentablemente se confirmó ese diagnóstico. Tenía un adenocarcinoma en el estómago, tengo un adenocarcinoma en el estómago con metástasis en el hígado. Y algo providencial pasó en mi vida, y fue que conocí a la doctora Beatriz Améndola y al doctor Omar Salazar, que forma parte también del excelente team de este instituto que ustedes tienen su nombre en pantalla. Ellos con radioterapia han podido reducirme el cáncer del estómago, que es el cáncer primario. Y en estos momentos estoy sometido también a un tratamiento directamente al hígado, del cual la doctora me dice que pudiera esperar resultados satisfactorios. No soy dramático cuando le digo a ustedes que en la Navidad del año 2014 la expectativa de vida que se me daba a mí era realmente muy corta, sumamente corta a partir de ese diagnóstico. Y gracias a mi invitada, a la doctora Beatriz Améndola, tengo al menos grandes esperanzas de que pueda estar con ustedes todavía aquí en este programa o en otro, conversando con ustedes un tiempito más. No sé si usted está de acuerdo, doctora. Sí, yo estoy de acuerdo y por eso mismo le estamos haciendo la radiocirugía, que es una de las tecnologías más modernas, que es focal, y como ve, no tiene efectos secundarios, se siente muy bien.
y esperamos que vaya a marchar muy bien porque lo vemos con otros pacientes y con la literatura. No es solamente nuestra experiencia, pero la experiencia, digamos, mundial de los grupos de radiocirugía que tenemos experiencia y nos reunimos en distintos lugares y acabamos de formar hace 3 meses el Grupo Ibero-Latinoamericano de Radiocirugía porque queremos implementar y expandir todo ese conocimiento que tenemos aquí en Europa hacia Latinoamérica, que hay un gran desarrollo ahora de tecnología y ha habido dinero invertido, digamos, en Brasil para maquinarias nuevas y para toda Latinoamérica queremos ayudar a entrenamiento, que es una de las cosas que también hacemos en nuestro instituto. Otra cosa, doctor, es que la radioterapia no tiene grandes efectos secundarios. No es como la quimioterapia, que se le cae a las personas el pelo. Bueno, yo tuve un tratamiento de quimioterapia también paralelo, por eso ustedes ven que pero del poquito pelo que me quedaba, pues ahora tengo un poquito menos todavía. Pero vuelve a nacer. Vuelve mejor. Pero el que utiliza solamente la técnica de la radiación no tiene efectos secundarios prácticamente. No hay vómitos, no hay mareos, no hay esa ineficiencia que uno tiene cuando tiene quimioterapia, que no tiene realmente una vitalidad, que tiene mucha fatiga. O sea que realmente es muy poco invasiva. Por eso no debemos dejarla de lado. Y no, es importante por eso el equipo, porque hay muchas cosas, por ejemplo, linfoma, que sí se deben de tratar con quimioterapia y después consolidar o darle, digamos, la última dosis con radioterapia. Pero es muy importante ese conjunto, con muchos pacientes de cáncer más avanzado de mama, que hacemos quimioterapia primero y radiación después. Eso es importante a tener en cuenta. Y la quimioterapia realmente ahora con todas las medicaciones que hay, se tolera mucho mejor y lo que tenemos en el futuro es que casi, digamos, lo que era quimioterapia, aquella quimioterapia fuerte, ahora yo veo a mis pacientes trabajan durante la quimioterapia, van a trabajar, se hacen su quimioterapia, se hacen su radiación y van a trabajar. Perfecto. Y entonces eso es importante a tener en cuenta, yo creo, porque los adelantos que se vienen con la inmunoterapia y otras cosas vamos a poder, digamos, y con la genética y vamos a tener muchos adelantos, o sea que el cáncer se transformó en una enfermedad crónica. Y el paciente educado es el mejor paciente. Y en la medida que ganemos tiempo, la persona puede esperar que estos adelantos tecnológicos y científicos le ayuden a tener una mayor sobrevivencia también. Definitivamente. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. En lo personal, muchísimas gracias por este tratamiento que he recibido de usted, del team que usted dirige. Es un team de excelencia, personas realmente dedicadas a atender al paciente como se merecen los pacientes y es un encanto ir a su clínica, de veras que sí, y siempre la voy a referir a usted para cualquier tipo de paciente o de persona que se acerca a mí pidiendo justamente una sugerencia. Gracias dobles por estar con nosotros en la mañana de hoy. A usted, doctor. Un placer. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. Usted lo conoce, se llama En Contacto.